Bueno, hoy voy a predicar sobre la resurrección de Cristo. Camino a Emaús es la prédica. Pueden abrir su Biblia en Lucas capítulo 24. Yo voy a ir citando y voy a ir dando referencias sobre la resurrección de Cristo. Vamos a ver algo muy interesante sobre este texto que vamos a predicar en esta mañana. Le hago la introducción mientras ustedes abren la Biblia en Lucas capítulo 24. Los 4 evangelios citan de la resurrección de Cristo: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. También Pablo habla, porque Jesús le apareció también a Pablo en Hechos capítulo 9. Cita el evangelio de Lucas el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Fue un domingo a la mañana, que fueron algunas mujeres al sepulcro. Hallaron removida la piedra, pero no hallaron el cuerpo de Jesús. La tumba estaba vacía. Le aparecen varones de vestiduras blancas. ¿Quiénes eran estos varones de vestiduras blancas? Eran ángeles, ¿sí? Los ángeles le dicen: no teman, a las mujeres que fueron a ver la tumba de Jesús, que estaba vacía. Eso relata la escritura en Lucas capítulo 23, 5. Y le dicen estos varones, estos ángeles, le dicen: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí resucitado, no está aquí, ha resucitado. ¿Quiénes eran estas personas, los primeros que fueron a bichear esa tumba que estaba vacía? Bueno, eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las demás, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Pero ¿qué ocurrió con los apóstoles? Ellos no creyeron. Les parecía una locura estas palabras que les mencionaban estas mujeres. Y repito, no las creían. Entonces se levantó Pedro y dijo: me tengo que ir a mirar si es cierto lo que me están diciendo. Entonces va al sepulcro. Y cuando miró, vio los lienzos solos y se fue a la casa maravillándose de lo que había sucedido. Lucas 24, 11 y 12. Lucas 24, 3 al 20, voy a leer. Ese es en el camino a Emaús. ¿Qué ocurre aquí? Después de que la tumba estaba vacía. Ya corría, esto podría ser un domingo a la tarde. Después que ya a la mañana vieron que esa tumba estaba vacía. Era el tercer día, ellos estaban desanimados, muy tristes. Había muerto el maestro, no sabía qué había ocurrido con el cuerpo. Entonces van de camino a Emaús y voy a leer del 13 al 20. He aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Iban hablando entre sí todas aquellas cosas que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué prácticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús de Nazareno, que fue varón profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron a los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Se acercaba la noche, ellos iban caminando. Cuando cita a estos dos discípulos, no eran los apóstoles, era uno anónimo y el otro era Cleofás. Ellos iban a una aldea llamada Emaús. No da mucha referencia a la Biblia, y la historia habla que estaba a 11 kilómetros de Jerusalén, pero no se sabe mucho. Era una aldea. Mientras caminaba por el polvoriento camino, estaban los hombres desconsolados, devastados, totalmente confundidos. La esperanza, sueños con relación a Jesús se habían frustrado. Esto decía un teólogo, David Goulding. Dice, resumen el dilema de los apóstoles de esta manera, o de los discípulos. Apóstoles y discípulos estaban, gente que seguía a Jesús. La muerte y la resurrección de Cristo no forman parte del concepto que tenía del ministerio y el plan del Mesías, por lo que no habían entendido lo que Jesús había dicho respecto a su próxima muerte. Ellos esperaban al Mesías que destruyera el dominio imperialista de los romanos por medio de la fuerza, de las armas. ¿De qué servía o serviría un Mesías que se había dejado apresar por las autoridades judías, que había sido entregado a los romanos y luego crucificado antes de poder ni siquiera
organizar una operación guerrillera y un levantamiento popular de una guerra abierta? Si en el Antiguo Testamento profetizó un libertador que no debía de morir sino triunfar, Jesús ya estaba descalificado. Él había muerto. Qué interesante lo que escribe este teólogo Godin, porque esta era la condición anímica, era la condición emocional de los discípulos y los apóstoles. Ellos no se acordaban en ningún momento que iba a resucitar el tercer día, no se acordaban de sus enseñanzas, sino ellos estaban, como se dice, en sus emociones, en la carne, en las circunstancias, en el dolor. Y esto hasta podríamos tener empatía cuando perdemos un ser querido, como estamos dolidos, reflexivos. Así estaban los discípulos, y había confusión porque no estaba el cadáver, el cuerpo de Jesús. Entonces ellos iban hablando entre ellos. ¿Qué es lo que hablaban? ¿Qué es lo que estaban diciendo? Lo que aconteció. Ellos iban reflexionando todo lo que ocurrió en la semana. Entonces ese era el cambio. Mientras caminaban anteriormente, para llegar de un pueblo a otro pueblo, tenían que caminar largos y largos y largos kilómetros. Entonces, ¿qué hacían ellos? Venían y hablaban el testimonio de todo lo que ocurrió en la semana. ¿Qué ocurrió en la semana? Bueno, me imagino que al hablar ellos decían el lunes, porque en el calendario judío a las 6 de la tarde se contaba ya como el día siguiente. Entonces, entre domingo y lunes, por ejemplo, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, todos lo aplaudían. Creían que Él era el libertador. Le veían a Él como un líder político, social, que quitaría de la esclavitud al pueblo judío. ¿Qué pasó el martes? El martes sucedió que Él purifica el templo. El martes veían como fines lucrativos, empezaban en el templo a lucrar, a vender cuestiones. Y ahí Jesús con mucho ímpetu entra en ese lugar y empieza a limpiar ese lugar y a purificar, porque estaban comercializando en el templo. ¿Qué ocurre entre miércoles y jueves? Algo que aparentemente Jesús parece que se esconde de las autoridades que nos lo iban a apresar, pero aún no es así, porque busca un lugar para reunirse con sus 12 apóstoles y compartir la cena del Señor, que era prácticamente entre miércoles y jueves. ¿Y qué ocurre el viernes? El viernes ocurre que Él, después de velar toda la noche, estar en Getsemaní orando, Él después a la mañana temprano el viernes se entrega. ¿Qué ocurre ese viernes? Después de toda la mañana de la pasión, la muerte y la crucifixión. Y se le acerca a este forastero que era Jesús y no le entendía. Y esta cuestión hablan, ¿cómo todo el mundo sabe de esto? ¿Y cómo vos no sabés? Le decían al forastero. Lo que pasa es que la apariencia de Jesús no era resplandeciente como los ángeles o como había tenido en la transfiguración. Presten atención, en la transfiguración Jesús se transfiguró. Acá era una persona más, común y corriente. Él era un caminante más. No se dieron cuenta de que era Jesús. Los ojos de ellos estaban velados para que no conociesen, hasta que Él mismo lo revelaría, como fue la norma después de la resurrección. Mientras ellos caminaban junto al camino, Jesús le pregunta a ellos: ¿qué pláticas son las que tenéis mientras camináis? ¿Por qué estás triste?, le pregunta el forastero. Los discípulos se detuvieron en seco y quedaron paralizados, con los semblantes tristes, con la desilusión. Y le miraban medio diciendo: qué pesado este tipo será. La verdad que vos le conocés a este es un a nadie. Y viene caminando con nosotros y nos empieza a preguntar otra vez: estamos tristes, murió nuestro líder, nuestro maestro, se robaron sus cuerpos, no sé qué pasó, y este viene a cargarnos acá. Qué pesado será este tipo. Me imagino a los discípulos ya cargados, cansados, polvorientos, mal. Querían llegar a Emaús, ¿verdad? Porque se iban ahí para quedarse, descansar. Cada uno estaban viendo qué iban a hacer de su vida. Estaban completamente desorientados. Como cuando uno es como que pierde el rumbo. ¿Qué haremos ahora? Ya no está el maestro. Y como yo le decía la otra vez a unos hermanos, ¿saben qué trae mucha inestabilidad? Lógicamente la falta de equilibrio.
Y una persona, un líder, un hombre, en cualquier, diríamos, en cualquier área, en la familia, en el trabajo, en la iglesia, tiene que dar estabilidad. Cuando el marido, que es cabeza del hogar, no tiene un norte, créeme que están en problema la familia. Porque el marido es la cabeza del hogar y cuando no está firme, no sabe lo que tiene que hacer como hombre o cómo salvar a su familia, cómo salir de esa situación. Entonces, ¿qué pasa? Está en una incertidumbre. El hombre tiene esas cualidades, esa característica. La mujer es más compleja. La mujer, lógicamente, por sí sola, naturalmente inestable. Y el hombre es aquel que tiene que darle equilibrio. Esto estoy hablando en un matrimonio. También así en la iglesia. Cuando el pastor no sabe qué hacer ante una situación, créeme, mi querido hermano, que la iglesia va a tambalear. Va a ir así con el barco, estamos en tormenta. Por eso que es importante esa firmeza, ese equilibrio de darle a la gente paz. Incluso ante una guerra, diríamos en conflictos, incluso estoy hablando así, diríamos en el ámbito militar, siempre vas a ver a una persona equilibrada, un sargento, a un hombre de autoridad. ¿Por qué va a verle a ese hombre de autoridad así? Por más que están perdiendo las líneas o de repente están ya contraatacando todo, siempre está seguro de tener un as bajo la manga para destrozar al contrario que está viniendo. El equilibrio es fundamental y esto solamente se logra por medio de la estabilidad y los frutos. Hablando espiritualmente, de los frutos espirituales, estos estaban confundidos, no tenían un rumbo. Su maestro había terminado, no había todavía ninguno de ellos que estaba capacitado para tomar el rol de Jesús y decir, bueno, saben que Jesús murió, pero ahora, muchachos, él me le la autoridad, yo voy a tomar. No, porque todavía no habría venido el Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, cuando Jesús le da a ellos la dirección de que ellos vayan a Jerusalén y luego reciben al Espíritu Santo, ahí se levantan, porque ahí tienen ese encuentro con el Espíritu Santo. Estas cosas debían de acontecer. Había, como yo le dije, un discípulo anónimo, incrédulo y quizá otro perturbado. Uno de ellos se llamaba Cleofás y le dijo: tú eres el único forastero de Jerusalén que no ha sabido las cosas que han acontecido en estos días. Fíjate tu Biblia un poquitito más, vamos a seguir leyendo Lucas 21 al 27. Pero nosotros esperamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado las mujeres de entre nosotros, las que antes fueron al sepulcro. Y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo también, habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos, ahí le dice el forastero, oh insensatos y tardo de corazón para creer todos los que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando de Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en las escrituras lo que él decía. Lo que él decía, perdón. Sabemos que para redimir algo requería de un pago, de un precio. Ellos entendían perfectamente, pero sus mentes no estaban frescas. Estaban abrumados, estaban cargados. ¿Viste cuando estás así tan cargado que no tenés la salida? Está, a ver, solamente con mover una ficha ya puedes salir de esa situación o solucionar algún problema que estás pasando. Pero cuando tu mente está tan cansada, cargado, ya venís de tantas situaciones que estás pasando, atravesando, días malos, difíciles, o meses malos que tenés, o está pasando así una inestabilidad terrible, y así nomás, es algo nomás que tenés que mover o hacer o cambiar de tu manera de pensar incluso, pero no podés ver
por el cansancio, por estar abrumado. Entonces ellos entendían perfectamente que en la Pascua se ofrecía un cordero para la remisión de los pecados del pueblo. Ellos sabían, pero las mentes de ellos estaban tan abrumadas. Ellos conocían lo que era la ley, anduvieron con el maestro, pero no podían entender lo que ocurrió. Sus ojos y su mente, o sea, su conocimiento está ahí, pero no había una iluminación divina en la mente para que ellos puedan entender los sucesos que estaban aconteciendo. Era Cristo el Cordero de Dios. En consecuencia, cuando Jesús fue ejecutado, todos quedaron impactados y confundidos. Había llegado el final del tercer día y había acontecido, y los discípulos no tenían la evidencia que Jesús había resucitado. Confusión, incredulidad, lo definió claramente la necesidad de entender la realidad de lo que había sucedido. La confusión se llenó su mente y no podían ver la luz. Ellos debían saber solo que Jesús resucitó de los muertos. No solo que Jesús resucitó de los muertos, sino también saber que en su muerte y su resurrección son características esenciales para la condición de un Mesías. Si ellos esperaban al Mesías, tenía que cumplirse la palabra. Pero ellos estaban en su condición carnal. Ellos estaban en su condición emocional. Ellos estaban demasiado tristes. Ellos no podían darse cuenta de que si Él era verdaderamente el Mesías, Él tenía que venir a morir y a resucitar. Pero ellos no lo entendían. Ellos debían de entender que se llevó a cabo el plan de Dios para la redención de Israel y el mundo. Vamos un poquitito más adelante. Fíjate lo que dice Lucas 28:35, 24, 28 al 35. Porque es demasiado interesante esta historia. Me llamó poderosamente la atención y siempre me llama la atención. Llegaron a la aldea. Por fin llegaron. Con este forastero al lado de ellos, caminando. Llegaron a la aldea donde iban. Y le hizo saber cómo iban. Le hizo como que iban más lejos. Mas ellos obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo. Y lo partió y lo dijo entonces. Entonces fueron abiertos los ojos y reconocieron. Mas él desapareció su vista. Y se les decía el uno al otro: ¿no ardía vuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando abría la escritura? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, y les decían: ha resucitado. El Señor verdaderamente ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que habían acontecido en el camino, como habían reconocido al partir el pan. Acá hay algo demasiado importante, mis queridos hermanos. Acá sí ellos ya le reconocieron a Jesús. Cuando ellos se sientan en la aldea y Jesús parte el pan, ellos pueden ver por la condición misma de Jesús, por sus palabras, por la oración, por la manera en que Él se estaba refiriendo a ellos, y dijeron: este es Jesús. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Porque muchos dicen: Jesús fue un gran hombre, fue un profeta. Algunos atribuyen milagros a Jesús, pero que resucitó no lo creen. Entonces la fe es incompleta. Y negar la resurrección es declarar que Dios es un mentiroso. Porque Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Jesús, en su condición de hombre, no pecó. Y Él fue juzgado por todas las leyes judías. Y se pudo percibir o percatar la santidad para que Él pueda ascender nuevamente a los cielos. Por eso es que resucita. Si había tan solamente un pecado, porque muchos dicen: pero Jesús también se airó, y utilizan esa expresión. Sí, pero más no pecó. Y Santiago mismo dice: airados pero no pequéis. Es muy fina la línea, sí, pero no se halló pecado en Jesús. No halló pecado. También muchos atribuyen, por ejemplo, con escépticos, por ejemplo, con un material del Código Da Vinci que se le vincula, por ejemplo, con María Magdalena, con otras mujeres. Si tan solo eso pudiera pasar y creer que esto pudo haber pasado, no pudo haber resucitado. Entonces atribuimos
que Dios es un mentiroso. Tal negación de los seres humanos, fuera de la esfera de la salvación, ya esta es la única para quienes confiesan con su boca que Jesús es el Señor y creen en su corazón que se levantó de los muertos. Cuando un cristiano va a hacer su profesión de fe, está Romanos capítulo 10, que la palabra de Dios habla puntualmente. Dice, si crees en Cristo como tu Señor y Salvador, dice la palabra de Dios que con la boca vos confesás y con el corazón se cree. ¿Qué se cree? Que Él resucitó de los muertos. Si eso vos haces y lo decís y lo crees, y luego con el tiempo se ve en el testimonio de que tu fe fue convincente, verdadera, entonces ¿qué voy a atribuir? Salvación a ese hombre, a esa mujer que ha dado su paso de fe. Pero si no crees en esta resurrección, insiste, si no crees que Él se levantó de los muertos al tercer día, hiciste esa proclamación, pero en realidad está con la duda de que no es así, entonces no sos salvo. Eso dice la palabra de Dios. Tiene que ser tan convincente. Por eso le digo, esto es fundamental para la fe cristiana, la resurrección de Cristo, que Él verdaderamente resucitó. Vos me decís, pastor, creo en la fe, tengo esa fe cristiana, pero me tenés que dar más argumentos sólidos para yo sostener esa fe cristiana. Te voy a dar. Rechazar la resurrección de Cristo requiere hacer caso omiso a la abrumadora evidencia histórica. Hay una historia detrás de todo esto. No es solamente tenés que creer porque Jesús se levantó. No. Tenés que fundamentar tu fe. Tenés que fundamentar. Por algo vos estás creyendo. Yo no quiero a vos imponerte una fe, porque eso no sirve. Hay gente que manipula e impone una fe. No, que yo debo hacer como maestro, como pastor, es enseñar. Y cada uno de ustedes o la gente puede tomar su decisión voluntaria de hacerlo o no. Yo no me enojaría con una persona que me dice, pastor, gracias por el mensaje, fue espectacular. Sinceramente, pues yo necesito mucho más argumentos para poder sostener mi fe. Perfecto, hermano. Y amén, que el Espíritu Santo te siga revelando y caminemos siempre juntos. Y está bien, no pasa nada. Así también me puede decir otra persona de otra religión, de otra creencia. Perfecto. Pero yo tengo los fundamentos claros de mi fe cristiana. Y yo eso hago, predicar de Cristo como mi Señor y mi Salvador. Entonces hay una evidencia abrumadora histórica. A lo largo de la historia han existido escépticos, proveedores de doctrinas de demonios, que han inventado varias teorías en un intento de negar esta realidad. Por ejemplo, no sé si escucharon la teoría del desmayo. Montones de teorías hay con respecto a en contra de la resurrección de Cristo. Y la gente, por no tener una fe convincente, que la voy a dar en esta mañana, resumidamente, pero esto te da para estudiar muchísimo. Una vez yo dije, cuando me convertí recién dije, qué tremendo el mensaje de la cruz. Sinceramente algo que parece tan sencillo, pero tan profundo a la vez. Y dije, yo entiendo todo. Y miré varios escritos de varios teólogos. Y miré que uno de ellos tenía 400 estudios sobre la cruz. Yo no sé nada, dije. No sé nada. O sea, yo dije, si verdaderamente entra la duda, voy a tomarme el tiempo de poder leer sinceramente para yo poder tomar una decisión de mi fe. Lógico, ya esas sencillas palabras, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 15, 1 al 4, ya tocó mi vida y mi corazón, porque cuando el Espíritu Santo te toca, ya lo está, ¿verdad? Y yo ya lo creí. Pero es muy interesante, a mí me gusta mucho la lectura y me gusta también argumentar sobre estos hechos históricos, sobre la evidencia de la resurrección. Entonces, eran doctrinas que querían enseñar y estaban completamente, caían por tierra porque no tenían un sustento bíblico ni histórico. Por ejemplo, les citaba la teoría del desmayo. Sostiene que Jesús no murió, que realmente en la cruz entró en un estado de semicoma, dice esta teoría, a causa de un maltrato y pérdida de sangre. O sea, de tanto que le maltrataron, entonces es como que el tipo entró en un estado tipo de semicoma. Entonces Jesús quedó ahí en la cruz, vinieron los soldados romanos, le bajaron, lo llevaron. Según esta teoría,
se creyó que él no estaba muerto, por lo que lo bajaron de la cruz y lo enterraron vivo. Entiendan bien lo que dice esta teoría. La especie y la frescura de la tumba lo revivieron más adelante. Y Jesús, después de ese estado de semicoma, ¿verdad? De estar todo encerrado, él mismo se levanta. Tiene demasiadas grietas. Tiene demasiadas dificultades esta teoría del desmayo. Por ejemplo, los soldados romanos crucificaron a Jesús y eran verdugos experimentados, bien calificados. No eran esos nenes de pecho que... No. Esto, si el emperador le dijo, matale, ellos tenían que realmente tener la evidencia de que había muerto. O si no, no le tenían que soltar, porque iban a infringir a su autoridad. Entonces tenían que hacer lo que le decía. Eran calificados para determinar que la víctima estaba muerta. Esos son soldados romanos. No, era cualquier soldado. Estaban convencidos de la muerte de Jesús. El centurión encargado de la ejecución confirmó a Pilatos que Jesús estaba muerto. Esto dice Marcos 15, 44, 25, registros bíblicos. Se confirmó de la muerte y del deceso de Jesús. Obviamente, él se había asegurado de eso antes de dar un informe al gobernador. Ellos tenían que asegurarse para poder quitar la información. Entonces, ¿qué ocurrió? Vio los relatos, fue un asentimiento, Cristo murió. Se fue, le dijo al gobernador y ahí se divulgó la noticia que había muerto. También otra característica es que la lanza que atravesó al costado de Jesús hizo que brotara sangre y agua. También eso se mostró claramente que Jesús estaba muerto en Juan 19, 34. Entonces la teoría del desmayo, ¿cómo puede explicar que Jesús estaba debilitado, muy grave, con un trauma físico de su flagelación, crucifixión? ¿Y cómo pudo haber sobrevivido 3 días sin comida, agua y atención? Tampoco explica cómo en tan débil condición pudo haberse liberado de las vendas del cuerpo. Por ejemplo, eso sí ocurrió con Lázaro, cuando Jesús le resucita a Lázaro. Mover la piedra que pesaba, o sea, Jesús, fíjate lo que es esta teoría, debilitado no está, tener toda la fuerza para mover esa piedra, estaba sellada la piedra. Derrotar al destacamento de la guardia, porque había una guardia otra vez enfrente, que cuidaba otra vez eso. Y con todo ese estado, fíjate lo que es, caminar varios kilómetros hasta Maús, con los pies perforados con los clavos. O sea, algo imposible. Lo más significativo es que esta idea no puede explicar cómo un hombre en su condición, en desesperada necesidad de comida, agua y tratamiento para sus heridas, pudo haber persuadido a los discípulos en decir que él era el Señor y que había resucitado en su condición de muerte y en la tumba. Nadie le iba a creer. Hay otra teoría, te digo, muchas hay. Algunas te estoy dando porque quiero que ustedes sepan, fundamenten su fe cristiana en estas teorías. O sea, vos crees en Cristo como tu Señor y Salvador no porque tu pastor te dijo. No. Vos crees en Cristo porque el Espíritu Santo abrió tu mente, te dio esa revelación y esa capacidad para que vos puedas conocer y defender tu fe. La teoría de la alucinación. Esto hasta hoy está vigente. Sostienen seguidores de Jesús que por esa profunda tristeza tuvieron alucinaciones de verle otra vez. ¿Viste eso que, por ejemplo, vos le perdés a un ser querido? Esto psicológicamente está comprobado. Y vos soñás con ese ser querido, o quizás le dejas a ese ser querido. Yo me acuerdo, miren, esto no es solamente lectura. Yo reflexiono, pienso, me instruyo. Yo recuerdo que yo tuve un suceso muy difícil en mi vida, cuando tenía 20 años más o menos, donde un amigo mío, éramos del barrio, socio, se suicidó. Y estábamos todos los de la época, lógicamente nosotros no éramos cristianos, no conocíamos a Cristo, no teníamos la palabra. Y fue un golpe tan fuerte para mi vida que eso fue creo que fue un llamado de Dios para mi vida, para no terminar también de esa manera mi vida, desordenada, vacía, sin Dios. Y este joven fallece de un suicidio. Todos nuestros amigos, nuestros socios del barrio nos separamos, cada uno tomó su rumbo. Fue algo muy difícil en mi vida. Yo empecé a buscar de Dios
iglesia tradicional, también dije que ya necesitaba estudiar, dejar un poco la pavada, conocerla a una buena chica. Y más o menos en ese proceso me encuentro también con Lore, fuera de broma. Y yo ya le decía a ella que justamente ya no quería estar así en la pavada, esas cuestiones, porque me trabajó mucho la muerte de este amigo. Y yo recuerdo que en poco acontecimiento había un amigo, lo que medio se volvió investigador, muchos años. Él investigó por qué tomó esa decisión ese amigo. Pero yo recuerdo también que en medio de esas situaciones que vivimos, de repente estábamos todos juntos, ¿verdad? No éramos para nada creyentes, como le digo, y estábamos reunidos así, tomando bebida y demás cuestiones, y de repente escuchábamos pasos. Después otros mirábamos así y salíamos corriendo eso. Y decíamos, vino, está acá, es nuestro socio. Y eran cuestiones que nosotros, sinceramente, eso somatizábamos, porque estábamos todavía en el dolor, en el duelo. Después, lógicamente, pasaron 6, 8, 10 meses, 12 meses y se fue, porque estábamos en ese momento. Entonces, esta teoría de la alucinación sostiene que sus seguidores y Jesús estaban en esa condición, tristes, y ellos alucinaban en verlo vivo. Ahora, la alucinación es una experiencia. Y esta experiencia, por ejemplo, que yo le estoy diciendo, yo pasé. Por eso le estoy a ustedes dando esa enseñanza práctica. Pero no es un fenómeno, como se dice, o sea, grupal. Es una experiencia que yo le estoy contando a ustedes, pero yo mismo estoy diciendo que eso no era verdad. Ahora, ustedes tienen la decisión de poder creerlo o no. Si la Biblia relata que Cristo apareció a una persona individual, a otra persona individual y a 500 personas a la vez, ¿cómo puede ser una alucinación? Si la alucinación es un fenómeno individual, lo que yo le estoy contando es una experiencia mía. Y yo le estoy diciendo que eso me pasaba con el grupo de socios que yo tenía, pero al fin y al cabo no veíamos, sino nos parecía. Ahora, afirmar en una experiencia colectiva, como dice la palabra de Dios, 500 hombres a la vez, y lo cita por ejemplo a Cleofás, y lo cita por ejemplo a Pedro, y lo cita a Juan, y lo cita a las mujeres que vieron. No es una experiencia individual, sino grupal. La alucinación es individual. Bueno, voy rápido. Les pregunto algo, ¿está interesante o no? Bueno. Era muy poco probable que sus seguidores hubieran generado tal alucinación, ya que no esperaban que él resucitara. Además, rechazaron los informes iniciales de lo que había sucedido. O sea, los discípulos estaban devastados. Ellos no creían que él iba a resucitar. Entonces, esta teoría ya cae por tierra ahí. Aunque sin ningún éxito intenta explicar las apariciones de la resurrección en Cristo, la teoría de la alucinación no brinda una explicación, porque la tumba estuvo vacía y el cuerpo perdido. Entonces, esta creo que es la menos sólida que pueda haber. Pero hay otra teoría que niega la resurrección, que proponen que las mujeres erróneamente fueron a una tumba equivocada. O sea que, aunque ustedes no quieran creer, escépticos dicen de que las mujeres fueron a la tumba equivocada. Ahora me pregunto nomás, se fueron a otra tumba, no era la de Jesús. Me pregunto nomás esto. Pedro también se tuvo que ir a una tumba equivocada porque vio lo mismo que las mujeres vieron. Eso relata en Marcos 15:47. Tales individuos aseguran que al encontrar la tumba vacía, las mujeres llegaron de errónea y la conclusión es que Jesús no había resucitado a los muertos. Entonces Pedro y Juan también habían tenido que ir a la tumba equivocada. Sin duda, José de Arimatea y Nicodemos, quienes enterraron a Jesús, sabían que la tumba, sabían qué tumba era y en dónde le había enterrado el cuerpo de Jesús. Entonces, ¿cómo va a explicar eso? Es evidente que los dirigentes judíos sabían cuál era la tumba correcta. Sabía quiénes eran los guardias, el estancamiento romano que se posaron ahí. Esta teoría no tiene respuesta para una obvia pregunta. ¿Por qué alguien tan simplemente no fue a la tumba correcta y mostró el cuerpo de Jesús? Si ellos dicen que la tumba era incorrecta, ¿por qué no muestran cuál es entonces la tumba correcta donde está el cuerpo de Jesús? Sencillo. Con esa pregunta rompe toda teoría y cae por el suelo estas teorías. Otra, la teoría que el cuerpo de Jesús nunca estuvo en la tumba, sino que fue arrojado a una fosa común. Nunca estuvo en la tumba.
Si no, le tiraron a una fosa común. Tiene una debilidad fatal esta teoría. Si las autoridades judías hubieran mostrado el cuerpo de Jesús, cuando los apóstoles comenzaron a predicar la resurrección, el cristianismo ya había muerto al nacer, porque Cristo murió. Entonces dijeron, acá está el cuerpo de su maestro. Y terminó el cristianismo. ¿Por qué no hicieron eso? En consonancia con otro evangelista, Lucas ofrece el testimonio de personas que vieron a Jesús resucitado. Primero relató el encuentro con los dos discípulos que tuvieron con Cristo resucitado, camino a Jerusalén a Maús. Esto cita Lucas. También Pablo cita en Hechos capítulo 9. También eso citan los 3 evangelios sinópticos. También Juan relata de la óptica que él ve. Y todos son sinópticos los evangelios porque son todos parecidos con distintas ópticas de estas verdades. Ahora, el relato de Lucas, ¿por qué yo elegí Lucas y por qué elegí este relato? Porque contiene 3 elementos fundamentales. Vos me decís, ¿cuáles son estos 3 elementos, pastor? Una profesión coherente. Yo le dije todo esto para que ustedes hagan un análisis. Entonces, ¿qué vos ves en la predicación? Una coherencia. ¿Vieron la gente que Cristo resucitó? ¿Vieron? Está bíblicamente comprobado e históricamente está la evidencia. Entonces, ¿qué hay? Una coherencia como primer elemento. Hay una presencia desconcertante y pruebas convincentes. Hay una prueba convincente. Tomás mismo. A Tomás primero desaparece y luego le aparece. Y le dice, Tomás, mira mi llaga, mira mis manos. Tomás simboliza un poco la incredulidad humana. La evidencia de que Jesús estaba vivo y que había resucitado a los muertos iba aún en aumento ante estas teorías. Existen varios hechos innegables que se deben explicar y apoyar en cualquier teoría que pretenda negar la resurrección. Jesús murió realmente en la cruz, como verificaron los verdugos romanos y los encargados de la crucifixión. Esto tiene todo argumento bíblico. Fue enterrado en una tumba por José de Arimatea y Nicodemo. Y en ese entierro fueron y observaron las mujeres. El cuerpo de Cristo no fue arrojado en una fosa común donde se le lanzaba a los delincuentes. Eso fue comprobado. María Magdalena halló vacía la tumba a la mañana del domingo, al igual que ocurrió con el resto de las mujeres y con Pedro y con Juan. Y por último, después de su resurrección, Jesús se le apareció a muchas personas, a María Magdalena, a las mujeres, a los 2 discípulos, camino a Maús, a Pedro, a los apóstoles, con Tomás ausente, como le decía, otra vez presente, a 500 hombres a la vez, y a su medio hermano Jacobo, y luego a todos los apóstoles, y por último a Pablo, y también su espíritu desciende en Hechos capítulo 2. Bajo esta introducción y bajo esta predicación que yo les doy en esta mañana, Pablo dice en 1 Corintios 15, 14, 16 al 19, pueden abrir su Biblia porque estoy cerrando. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Por eso es que aquí se sustenta y se sostiene toda la fe cristiana en la resurrección de Cristo. Decía un evangelista en un tiempo de formación que yo tuve, decía que un hombre que predica la palabra de Dios debe de creer sumamente que la palabra de Dios va a hacer un efecto tal en las personas que están oyendo el mensaje. Si no tenés la suficiente fe en la palabra de Dios, que la palabra de Dios va a causar un efecto tal, déjanos. Porque si vos hablás por tu dicción o elocuencia o conocimiento o sabiduría,
vana es tu fe. Sin embargo, la transmisión de la fe cristiana tiene que ver en esto, en el apoyo y en creer 100% en la palabra de Dios, que al hablar la palabra de Dios, eso va a hacer un efecto total en las personas. Porque si no, vana es la predicación, vana también es nuestra fe. Otra cuestión, si los muertos no resucitan, imagínate lo triste que es. Lo triste, hay una tristeza demasiado grande, gente. En serio, hay un daño emocional y psicológico demasiado fuerte cuando una persona parte y cuando no hay esperanza. Créanme que yo me he ido a velatorios, a entierros, donde hay gente que no conocía a Cristo y no tenían esa fe cristiana. Para ellos es el fin, literalmente, es el último adiós. Pero sin embargo, para aquellos que profesan esta fe cristiana y están partiendo de este mundo, creemos que hay un propósito que ha cumplido. Creemos que un hasta pronto, un hasta luego. Y creemos que nos volveríamos a encontrar, porque Cristo resucitó. Si Cristo no resucitó, entonces van a nuestra fe. Y esto es lo peor, gente. Estamos muertos. Estamos en nuestros pecados. ¿Cuál es la esperanza? Porque yo iniciaba el culto diciendo: perdóname, Señor, los pecados. ¿Por qué? Porque esa es mi esperanza. Porque mi esperanza es que el pecado es la muerte. Y vos me decís, ¿qué? ¿La muerte de qué, pastor? La muerte a nuestra carne. La muerte a nuestras debilidades. La muerte a nuestro yo. La muerte a nuestra falta de carácter. La muerte a todo lo malo que hay en nosotros. ¿Y por qué la esperanza de la resurrección? Porque estamos esperanzados en que Cristo va a hacer algo en nuestra miseria, que nos va a levantar de este cuerpo de muerte, literal, porque estamos en nuestros pecados. Al estar en nuestros pecados, ¿cuál es tu esperanza? Que ese hombre viejo o que esas debilidades sean crucificadas con Cristo y que veas la victoria por medio de la resurrección. Cuando vos decís esto, y esto es un análisis que apelo a que el Espíritu Santo toque tu mente y desbloquee el chip que hay ahí en nuestra mente y se rompa la estructura, los paradigmas y el corazón de piedra que tenemos. Si no hay una crucifixión y una muerte, no puede haber una nueva vida. No puede haber una nueva vida. Ahora, esto no podemos hacerlo voluntariamente. Esto es un llamado de Dios a tu corazón. Si oí mi voz, dice su palabra, no endurezcáis vuestro corazón. Entonces, el llamado que Dios hace al pecador es al arrepentimiento. Y vos decís, pastor, entiendo, es el arrepentimiento, entiendo, me tengo que arrepentir de mi pecado, pero no puedo ver la victoria, siempre caigo en lo mismo. Estoy cansado, harto de ser la misma persona. Quiero ser una persona mejor, pero no puedo. Ese es el mejor momento. Esa es la mejor condición. Ese es el mejor escenario para que Cristo haga en tu vida. Cuando ya te canses de vos mismo y digas, ya no puedo. Estoy podrido, estoy harto. Por eso, gente querida, el hecho de levantar las manos es el hecho de rendición. Es cuando ya un policía le atrapa a un ladrón y le dice, arriba las manos, rendite. Así el Señor te tiene en tu vida. Entonces, ¿qué haces vos? Levantás tu mano y te rendís completamente y decís, me rindo. Muchos dicen, no, es un acto, levanta la mano, baja la mano. No. En el entendimiento y en el conocimiento es esto. Señor, me atrapaste. Ya no tengo salida. Quiero vivir mi vida como vivía antes, pero ya no puedo. Porque cuando empiezo a vivir o a hacer las cosas que hacía antes, hay algo en mi corazón que me habla, que me inyecta en mi mente, que hace que yo nuevamente me tenga que reconciliar rápidamente contigo, Señor, porque no puedo. Porque no puedo vivir. Quiero vivir en el pecado, mi carne desea vivir en el pecado, pero no puedo, Señor, porque fuiste más fuerte tú que yo y me venciste. Esa es la resurrección, hermanos. Esa es la resurrección. Y vos me decís, pastor, todos los días mi vida es así. La mía también. Pero no encuentro otra salida. Créeme que agarré el laberinto. Así como ahí en el diario, en una revista, de repente cuando estás esperando tu turno en el
en el hospital, en el sanatorio, estaba buscando así una salida. Busqué en mi vida, mi querido hermano. Nunca pude encontrar una salida. Humanamente, nunca. Nunca pude encontrar una salida a mis traumas. Nunca pude encontrar una salida en mis emociones. Nunca pude encontrar una salida en mi matrimonio, en mi vida personal. Nunca pude encontrar una salida en mi profesión. Nunca pude ser una persona plena. Nunca. Nunca pude. Nunca. Así me iban todos los obstáculos en esa salida y chocaba. Hasta que un día me encontré con mi Salvador. Hasta que un día me encontré con Cristo. Hasta que un día lo vi cara a cara, hermanos. Y no soy perfecto. Pero no hay ninguna vida mejor que la de Cristo. Nada puede valer más la pena que tenerla a Cristo. Mis hermanos, les digo con todo respeto, si tu aplauso fue para el Señor, es como la duda de los apóstoles cuando Él resucitó. Así que dale un fuerte aplauso al Señor. Nada es más importante. Vos me decís, pastor, hoy es un día domingo de Ramos. Hoy anda a tu casa con tu familia, bendecí esa mesa. Que se vean tus rostros, mi querido hermano, que viniste a la iglesia, que se vean tus rostros de que Cristo habita en tu corazón, de que Él ha resucitado, a que lleves el gozo del Espíritu en tu presencia. Mañana es un día que hay que meterle, gente. Para el mundo, mañana, lo peor es palo, muchachos, después de Semana Santa. Mañana ya empiezan los funcionarios públicos al préstamo. Pero no ustedes, yo sé eso. No, palo, muchachos, se reventaron todos. Algunos todavía, otros sí que van a seguir domingo y lunes, van a hacer puente para martes recién. Pero nosotros no somos así. Éramos. Pero nuestro viejo hombre fue crucificado. Que se vea, que en cada detalle vos puedas ver a Cristo. Que vos al salir puedas estar con tu familia, es verle a Cristo. Que vos puedas estar con la persona que está a tu lado, que es algo tan especial, verle a Cristo con esa persona. Verle a Cristo en tu trabajo. Verle a Cristo mañana. Verle a Cristo en tus bienes materiales. Verle a Cristo en tu vida. Cuando les ves a tus hijos, vos le estás viendo a Cristo. Cuando le ves crecer, cuando le ves desarrollarse, le estás viendo a Cristo. No desaprovechemos este momento. El mundo pasa. Todo es pasajero y todo va pasando rápido. Pero créanme que esto es la importancia y esto es lo que tiene connotación. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Su palabra va a ser predicada, hermano querido. Los hombres pasarán. Eso dice la palabra de Dios. Todos pasarán. Nosotros también vamos a pasar. Por eso que preparamos un legado en la iglesia. Por eso que estamos trabajando para que el reino de la palabra de Dios se siga predicando y que no pare de estas verdades de predicar. Esto es lo que necesita el Paraguay. Si vos me decís, ¿qué necesita? Muchos ven la fe en un político, muchos ven la fe en un deportista, muchos ven la fe en hombres. Y lo que necesita son hombres de fe, mujeres que crean la palabra de Dios, que sean temerosos a la palabra de Dios y que vivan la palabra de Dios para crear un mejor país y un mejor mundo. Claro que está establecido, gente, de que vamos a sufrir aflicciones y que no podemos negarlo. Pero todo eso nosotros podemos contrarrestar y vivir bajo los designios de Dios. Y en el tiempo perfecto de Dios se va a cumplir las escrituras. Amén, hermanos. Podemos ponernos de pie. Puede pasar la alabanza. Dios es bueno, hermanos. Quiero que ores unos momentos, hermanos. No quiero retirarme por retirar, haciendo un protocolo, solamente 2 minutitos, porque quiero sellar este mensaje en sus corazones. Puedes inclinar tu rostro, que nadie le mira a nadie. Y en esta reverencia yo quiero que hable con Dios. Quizás anteriormente no tenías estos argumentos o no había escuchado una prédica así puntual sobre la resurrección. Hay muchas.
Porque las verdades tienen varias ópticas, pero por sí solas se sostiene una. Y la verdad es que Cristo ha resucitado. Pero mi pregunta va mucho más allá de estas verdades históricas, estas evidencias bíblicas. Si verdaderamente nuestra vida ha resucitado, o si hay todavía cuestiones que deben de ser crucificadas. Por eso te quiero llevar a una reflexión nada más. 2 minutitos y ya nos vamos. A que puedas analizar. Yo contigo. Para mí hoy es un día de reflexión. Ayer también ya empecé a reflexionar, pensando en el silencio. Y creo también de que hoy este tiempo es un tiempo vital para tu fe espiritual. Porque ahí en lo secreto es donde el Señor se manifiesta. Hace esta figura. Te quiero guiar. Es algo muy espiritual. Al cerrar los ojos, inclinar tu rostro. Al abrir tus ojos espirituales, vas a poder verlo ahí al Maestro, estando de frente tuyo, estando cara a cara. ¿Qué le dirías a Jesús? Quizás te postrarías como Tomás y le dirías: Señor, perdóname porque no he creído en ti verdaderamente, que tú vives, porque tú vives, Señor. Tú vives. Así como le llamó a muchos de sus discípulos, muchos oían la voz de Dios y le decía: Mateo, ven y sígueme. Pedro, ven y sígueme. Eres un pescador, yo te haré pescador de hombres. Y muchos dejaban sus oficios y todo por seguirle al Maestro. Ellos aprendieron de su enseñanza, del testimonio mismo del Maestro, y vivieron todo lo que el Maestro lo había enseñado. Hoy te quiero guiar a ese encuentro genuino y verdadero con tu Salvador, con Cristo. Vamos a entonar este himno y ser guiado por el Espíritu. Señor, que a un infeliz salvó, fui ciego mas hoy veo yo, perdido y me halló. Es su gracia me enseñó a temer. Mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Y como un río fluye el perdón, sublime gracia inmensa. Hermano, voy a dar la bendición final. Bendito Padre, en el nombre de Jesús, quiero bendecir a este pueblo, Señor, y a aquellos que quieran seguir
en tu presencia y orando pueden pasar al frente y después despedir a los hermanos que deben de ir a su hogar, a sus casas. Que la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo esté con este pueblo, Señor, con sus casas, con sus familias, que se han guardado el resto de la jornada y también en la semana, Señor. Bendigo, Señor, todos los días de esta semana, a empezar, Señor, agarrado fuertemente de ti, a verte en cada detalle, Señor. Tú vives, Señor. Hemos visto las verdades y las evidencias bíblicas e históricas de tu resurrección, Señor. Y sentimos, Señor, que fuimos alimentados en la fe, inyectados con esa dosis de fe que necesitamos para enfrentar este mundo, Señor. Por eso, Señor, bendigo a este pueblo. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con cada uno de mis hermanos y que tengan un feliz domingo y una semana de victoria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos fuerte aplauso al Señor. Que Dios le bendiga y el profe Héctor, vamos a orar por su vida.